Listo, ahora sí me está dejando grabar. Ahora sí vuelvo entonces a nuevamente un cordial saludo para todos. Vamos a hablar entonces el día de hoy del área de competencia lectora. Mañana estaremos trabajando razonamiento lógico. Como les digo, no se puede descuidar un área por otra. Para pasar a la Universidad de Antioquia se debe alcanzar el puntaje de corte. El puntaje de corte no es un puntaje fijo, eso varía en cada semestre, depende de cuántas personas se presenten, de qué tan preparadas estén las personas que se presenten. Y digamos que el puntaje de corte es el puntaje que alcanza la última persona en alcanzar el cupo. Normalmente se parece al puntaje de corte del semestre equivalente del año anterior. Eh, y bueno, menos mal ya estoy grabando, que ahora tuve un problema técnico, pero ya aparentemente lo arreglé, entonces ya estoy grabando. Bueno, y sepan pues que esta grabación la compartiremos a través de nuestro canal de WhatsApp. Entonces entremos en materia. También los puntajes de corte dependen de la carrera a la cual uno se presente. Obviamente las carreras con mayor demanda tienden a tener un puntaje de corte muy elevado, mientras que las de baja demanda tienen un puntaje de corte bajito. Y les reitero, razonamiento lógico y competencia lectora tienen el mismo peso en la prueba. Entonces ahora hablemos un poquito de lo que se ve en la parte de eh, competencia lectora. Hay ciertas características en los tipos de preguntas que se ven en los exámenes con mayor frecuencia. Las excepciones son una de las características que más se presentan. Las excepciones es cuando aparece la palabra excepto. Y estas son preguntas que a veces le dan problemas a las personas porque se los comen. Las excepciones en la pregunta siempre aparecen en mayúscula sostenida y en negrilla. Y debe entenderse como una negación. Es decir, cuando aparece un excepto, hay tres opciones, que la respuesta es sí y una que la respuesta es no. Y cuando me pone una pregunta con excepto, yo debo buscar la que no. Entonces, si las personas se comen el excepto, van a pensar que es la que sí, y entonces va a haber tres respuestas correctas. Ese es un error que cometen mucho las personas, y por eso en la edición del examen se coloca en negrilla y con mayúscula sostenida. Les voy a mostrar unos ejemplos, incluso ejemplos del último examen de admisión, eh, para ver cómo se trabajan las excepciones en el examen. Miremos esta pregunta. Esta pregunta es de una prueba del 2021 y dice, según el autor, con el título El enigma de la poesía, el énfasis recae en la palabra enigma y por eso los lectores podrían pensar que es lo más importante de la conferencia. Entonces, de ello se deduce que en todo título es cierto que, excepto. Entonces, como dice excepto, en realidad me están preguntando qué es lo que no es cierto en todo título. O sea, hay tres cosas que sí son ciertas y una que no. Entre las opciones que están en pantalla, ¿cuál sería la que no? Pueden responder a través del chat. ¿Y los demás qué piensan? Bueno, efectivamente la respuesta es, como dice Joana, la D. Dice,
El título, El enigma de la poesía. El énfasis recae en la palabra enigma y por eso los lectores podrían pensar que es lo más importante de la conferencia. Entonces, miren, primero, enigma está al comienzo de la frase, el enigma de la poesía, ¿cierto? Hay dos palabras con peso semántico que son enigma y poesía. De ello se deduce que está diciendo, enigma está al principio y por eso los lectores podrían pensar que es lo más importante, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿qué se puede deducir? Que la primera palabra es la más importante. ¿Por qué? Porque él está diciendo, el autor está diciendo que como está al principio, que como el énfasis recae en la palabra enigma y como está al principio, la gente puede pensar que es lo más importante, ¿sí? Porque ¿qué característica tiene enigma con respecto a poesía? Que está antes de poesía, ¿sí? Se está nombrando de primera. Por eso es deducible que la primera palabra es la más importante. Lo que se quiera destacar debe nombrarse primero. Eso también se podría deducir. La primera palabra capta la atención del lector. También se puede deducir. La primera palabra siempre engaña al lector. No. El autor no está diciendo, que como la palabra enigma está al principio es una mentira. No. ¿Sí? Él dice que es un error pensar que enigma, en este caso, es lo más importante. ¿Sí? Pero solo en este caso. O sea, el excepto es la D. La que no se puede deducir es la D. También ustedes se pueden fijar en otra característica, aun si no entendieron bien en el enunciado de la pregunta. Y es que la A, la B y la C se parecen. Siempre me están hablando de lo que se destaca o de lo más importante. Entonces, como la A, la B y la C se parecen, la que no se parece es el excepto, es la que no. Este ejemplo es una pregunta del 2021. Veamos otro ejemplo. Esta es de una prueba del 2025, primer semestre. Dice, cuando el autor dice no existirán más, se está refiriendo a excepto. No, este es del último examen de admisión. Cuando el autor dice no existirán más, se está refiriendo a excepto. Es decir, ¿a qué nos está refiriendo? ¿Sí? Miremos el párrafo. Esa pregunta es con respecto a este párrafo. El fin tendrá nombre, ojo de poeta, y podremos afirmar también que estaremos ante el último estertor de la historia. No habrá futuro ni presente ni pasado, pues cuando esto suceda, las demás plantas, la mayoría de los animales y humanos no existirán más. Quizá solo algunos insectos que se alimentarán de la savia dentro de sus flores puedan mantenerse con vida, dependiendo enteramente del lecho de la Thunbergia alata. El viejo dios habrá muerto otra vez y lo reemplazará una planta verde anaranjada que deshilachará el tiempo. Tan solo quedará su cuerpo soberano, anegado cada metro cuadrado de lo que alguna vez fue la vida humana en esas calles vanidosas. La imagen de la fronda es hermosa y terrorífica, un ejército de ojos floridos que vigilan el vacío entre las ruinas. El fin de los tiempos tendrá su esplendor, este valle vestido de dos colores, y después de tantos trasiegos, por fin reinará la paz, el silencio vegetal y la belleza. Para responder esta pregunta, eh, digamos que no hay que leer todo el párrafo. Aquí lo más importante sería lo que está resaltado, ¿sí? Cuando dice, no habrá futuro ni presente ni pasado, pues cuando esto suceda, las demás plantas, la mayoría de los animales y humanos no existirán más. Eso es lo que no va a existir, ¿cierto? Quizás solo algunos insectos que se alimentarán de la savia dentro de sus flores puedan mantenerse con vida. Entonces ahí lo que me están diciendo es que qué es, cuál sería, mejor dicho, vamos a ver si lo entendieron. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Vamos a ver si van entendiendo lo que es el excepto.
Sí, también ponerlo en términos simples, como dice, y es, si algo está hablando siempre en términos positivos y otra en negativa, ahí también hay un contraste y se podría entender cuál sería el excepto. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, es literal, ¿sí? Porque me está preguntando por cosas que están tal cual en el texto. Y había resaltadas lo que no existirá y había una duda con respecto a lo que sí existirá. Entonces, por ejemplo, y esto es muy interesante, que ese es también un error que puede cometer las personas. Cuando a mí me hablan de un excepto, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dijeran, vea, son sinónimos de tal palabra, excepto, no significa que yo voy a buscar un antónimo. Simplemente voy a buscar la que no sea un sinónimo. Acá es lo mismo. No es que yo tenga que buscar las que sí van a existir. No, yo simplemente debo buscar la que no cumple el criterio de que no existirá. ¿Y por qué digo que no estoy buscando la que con seguridad va a existir? Porque el texto no dice que va a existir con seguridad. De hecho, el texto dice quizás solo, ¿cierto? Quizá. Es decir, el texto pone en duda incluso si esos insectos que se alimentan de savia van a mantenerse con vida. Lo pone en duda con ese quizá, pero es un excepto porque no está afirmando que no existirán. O sea, estos insectos que se alimentarán de savia no cumplen el criterio no existirán y por eso es el excepto, ¿sí? No es que diga que con toda seguridad van a existir. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Ustedes no deben tomar el excepto como lo contrario de lo que se está afirmando. No, es lo diferente de lo que se está afirmando. Cuando a mí me ponen un excepto, yo no voy a buscar lo contrario, sino lo diferente de lo que se está afirmando, ¿sí? Acá los que se está afirmando que no existirán son los animales, en su mayoría, los seres humanos y las otras plantas. Con los insectos hay una duda, y como hay una duda, no se está afirmando que no existirán, ¿cierto? Por eso es, efectivamente, el excepto es la A. ¿Sí es claro? Listo. Y este es un ejemplo del último examen de admisión. Veamos otro ejemplo. Este es del examen de admisión anterior a ese. En el párrafo 1, la autora, excepto, y me dan unas opciones, indica que hablará de una situación que vivió, presenta la circunstancia de un acontecimiento vivido, da la fecha exacta de algo que sucedió, dice indirectamente cuál es su oficio. Para eso hay que tener claro el párrafo 1. Esta vez no lo leeré, sino que les voy a dar el espacio para que lo lean y luego me devuelvo a la pregunta para que me digan cuál es la respuesta. Hay algo también que es importante, ¿cierto? Lo importante no es solo lo que está en la pregunta. Yo también debo estar en capacidad de entender lo que dice el texto. Por ejemplo, en el texto que vimos anterior, estoy seguro que había algunas palabras que ustedes no manejaban, pero no tenían que ver con la respuesta. En este caso, es posible que incluso las palabras que no manejen tengan que ver con la respuesta. Yo les pregunto, ¿qué quiere decir la palabra ávidos?
¿Qué quiere decir que una persona esté ávida? Bueno, ávido, sí, interesados podría ser, aunque más bien sería algo así como muy interesados, ¿cierto? Ya en un término superlativo. O sea, que tiene muchas ganas de. Sí, eso es estar ávido. Y ahora vamos a devolvernos a las opciones, a la pregunta. ¿Cuál sería el excepto en esa pregunta? Bueno, veo que varios dicen la C, una persona dijo la D. Vamos a mirar cada una de las cosas que se están diciendo acá. Entonces dice, indica que hablará de una situación que vivió. Entonces miremos si efectivamente está haciendo eso. Sucedió en una ocasión de mi visita a un jardín de infantes. La maestra me había invitado pensando, entonces ahí está contando lo que le sucedió, ¿cierto? Y este es un abrebocas, sucedió en una ocasión de mi visita a un jardín de infantes, o sea que está expresando que va a hablar de ello. O sea que eso sí. Recuerden que el excepto es un no, estoy buscando la que no. O sea que la A sí. Veamos la B. Presenta la circunstancia de un acontecimiento vivido. De hecho, acá está hablando de las circunstancias, está hablando de dónde sucedió, con quién sucedió. O sea que eso sí. Da la fecha exacta de algo que sucedió. Dice sucedió en una ocasión, pero no está diciendo la fecha, está diciendo que fue tal día de tal mes, de tal año, no está dando una fecha, ni siquiera aproximada, ¿cierto? O sea que si no la da ni aproximada, pues mucho menos exacta. La C sería el excepto. Pero miremos la D. Dice indirectamente cuál es su oficio. Entonces dice aquí, la maestra me había invitado pensando que a los escuchadores de cuentos, y sus alumnos al parecer eran especialmente ávidos, es decir, querían escuchar cuentos con muchas ganas, podía interesarles conocer a una persona cuyo oficio era precisamente el de fabricarlos. Indirectamente con eso está diciendo que ella es qué. Miren que no lo dice directamente, pero se infiere que ella es qué. Escritora, exacto. Ella es escritora, autora de cuentos, posiblemente. Pero no lo está diciendo. Ella no está diciendo, vea, yo soy autora, yo soy escritora. No lo dice, ¿sí? Pero de sus palabras se entiende que lo es. Por eso se afirma que es indirecto. Porque ella no dijo directamente, soy cuentera, soy escritora. No. Ella simplemente dice, lo dice de forma indirecta, habla de un oficio de fabricar. Listo. Entonces ahí el excepto es la C. ¿Sí es claro? Cuando tengan dudas, para eso estamos aquí, pueden preguntar a gusto. ¿Sí? Recuerden que no hay preguntas tontas, tampoco hay tontos que preguntan. ¿Sí? De hecho, toda pregunta muy posiblemente se la está haciendo otra persona. Una pregunta que uno tiene muy posiblemente también se la está haciendo otra persona. Pero como nadie la pregunta al final, puede que quede la duda. Listo, vamos a continuar. Los conceptos. Un error que he notado en mis colegas, pues sin querer, sin ánimo pues de ofender o criticar el trabajo de otros colegas, es que ellos muchas veces descartan o desprecian los conceptos, diciendo que el examen no pregunta por conceptos. Es cierto que la prueba de la Universidad de Antioquia no es una prueba conceptual,
¿sí? Como sí lo sería, por ejemplo, el examen de la Universidad Nacional, que es prácticamente puramente conceptual. Pero también es mentira que nunca pregunte por conceptos, ¿sí? No es que vayan a preguntar mucho por conceptos, pero como en el examen de la Universidad de Antioquia, todas las preguntas cuentan. Una pregunta es la diferencia entre pasar y no pasar. Entonces uno debe responder o tratar de responder todas las preguntas correctamente. Y el ignorar los conceptos puede ser una falla. Les voy a mostrar, todos los ejemplos que les estoy mostrando son ejemplos de preguntas originales de la Universidad de Antioquia, las cuales comparto con fines educativos, por lo cual está permitido por la ley y no estoy quitándoles derechos de autor, aclaro. Entonces, les voy a mostrar esta pregunta. Esta pregunta es de un examen del 2019, si no estoy mal. Dice, disfemismo es una palabra o expresión decididamente despectiva o malsonante que se emplea en lugar de otras más usuales. Bueno, esto es transcrito del examen, debería decir más usuales, pero así estaba en el examen. Según esta definición, la relación entre eufemismo y disfemismo se puede clasificar como de. Entonces, acá digamos que si no aplica el contexto. Acá yo necesito saber el concepto, estos conceptos que están acá en la respuesta, para poder responder la pregunta adecuadamente, ¿cierto? Si no, si no manejo estos conceptos, puedo cometer un error. Entonces miren que aunque no son muchas las preguntas, el examen sí pregunta por conceptos. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta en esta pregunta? Vamos a ver cómo están en esos conceptos. ¿Y los demás? Bueno, como les digo, esa es la vaina, ¿cierto? Son conceptos, la verdad, muy básicos. Se supone que uno los ve incluso en la primaria, pero precisamente la primaria y sobre todo en la era digital se convierte en algo muy lejano, incluso para los jóvenes, em, porque ya el trabajo es distinto. ¿Sí? Muchas veces dejan que el computador trabaje por ellos y en el examen eso no se puede, entonces es un problema. Entonces vamos a ver. Homonimia. Una palabra homónima es una palabra que se escribe igual, pero que significa algo distinto, ¿cierto? También se le puede llamar homógrafa. Y, por ejemplo, una palabra homógrafa, palabras homógrafas podría ser real y real, ¿cierto? Entonces yo digo, Su Alteza Real. Ese Su Alteza Real viene de realeza. Pero si yo digo, es real que debemos prepararnos para pasar el examen de admisión, ese real ya viene de realidad. Como vienen de distinto origen, ¿sí? Se consideran homónimas. ¿Sí? Se escriben igual, pero significan distinto. Los sinónimos son las palabras que tienen el mismo significado. ¿Sí? Um, Muy simple, ¿cierto? Palabras que tienen el mismo significado o un significado muy parecido. Por ejemplo, querer, apreciar, amar podrían considerarse en algún nivel sinónimos. Las palabras parónimas son las palabras que se escriben y suenan parecido. Ojo, se escriben y suenan parecido, no igual. Por ejemplo, si yo digo uh, blog con CK y blog con G, miren que se diferencian un poquito en el sonido al final y sus significados son muy diferentes. Se escriben diferente, parecido pero diferente. Suenan diferente, ¿sí? Parecido pero diferente.
y significan diferente, ¿sí? Entonces, esa es muy importante que no la confundan con las homófonas. Las homófonas son las que suenan igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, si yo digo tuvo y tuvo con V y tuvo con B larga, ¿cierto? Tuvo con V es de el verbo tener en pasado y tuvo con B larga es un cilindro hueco por el cual pasa un líquido, ¿sí? Y las antónimas son las palabras que tienen distinto significado. Entonces, por ejemplo, hay algunos conceptos básicos que se deben conocer para enfrentar el examen de admisión. Como por ejemplo esto, que este tema se llama precisamente homonimia o relaciones semánticas también. Veamos otra pregunta. Por la intencionalidad y el contenido del párrafo 4 puede clasificarse como de. Entonces miren que acá hay otro concepto que son los tipos de párrafos, ¿sí? Les voy a mostrar el párrafo. Les voy a dar un momento para que lo lean y seguidamente vamos a mirar las opciones y ustedes me van a decir cuál es la respuesta. Bueno, también partiendo de eso, un consejo que les doy es que lean. Lean, 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 lean. Acostúmbrense a leer. Entre más lee uno, más rápido va a leer, ¿sí? Pero eso sí, traten de leer comprensivamente. Es decir, si se encuentran una palabra de la cual no entienden el significado, búsquenla en el diccionario. Obviamente en el examen no van a poder hacer eso, pero de aquí a que sea el examen de admisión, ustedes deben enriquecer su vocabulario lo más que puedan y deben acostumbrarse a leer y a entender lo que están leyendo. Bueno, ahora voy a mostrar la... Entonces dice, por la intencionalidad y el contenido del párrafo 4 puede clasificarse como D. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Bueno, no los, no los culpo, digamos, si no responden la pregunta, porque, como les decía, uno debe conocer todos los conceptos para poder responder estas preguntas conceptuales. Cuando hablamos de un párrafo de descripción, es un párrafo donde se dan características, ¿cierto? Entonces uno va a dar una serie de características con respecto a un tema o más específicamente con respecto a una persona, a un animal, a un objeto, a un concepto, a una palabra. Párrafo de ilustración, en este caso no nos referimos a ilustrar en el sentido de hacer mamarrachos o de hacer dibujos, dibujar, no, sino que ilustrar en el sentido del lenguaje también quiere decir ejemplificar.
Entonces aquí cuando dice ilustración se refiere a ejemplificación, ¿sí? ¿Y qué es un párrafo de ejemplificación? Donde me aparecen ejemplos de un concepto dado o de un tema dado. Ojo, diferencien ejemplos de características. Precisamente les doy un ejemplo. Si yo digo que un perro puede ser, que un perro en particular es negro, eh, de ojos azules, bastante peludo, que mide aproximadamente 1 metro, ahí estoy describiendo. Pero si yo digo que ejemplos de perros o que ejemplos de razas de perros son 2 puntos, el Bull Terrier, el Pitbull, el Doberman, el Chihuahua, etcétera. Miren que los ejemplos son una cosa y la descripción es otra. ¿Sí? Para que diferenciemos describir de ilustrar o de ejemplificar. La narración, digamos que un texto narrativo es donde hay unos personajes que realizan unas acciones en un tiempo y lugar determinados. ¿Sí? Por ejemplo, el cuento de Caperucita, etcétera. Y argumentaciones significaría que en el párrafo hay una tesis o una proposición discutible, la cual está argumentada, o sea, hay unos argumentos que respaldan esa tesis y que puede tener una conclusión, ¿sí? En ese caso sería muy subjetivo el párrafo. Y también deben tener en cuenta algo. Un texto puede ser, por ejemplo, argumentativo enteramente, ¿sí? Y puede tener párrafos narrativos. Eso no quita que el texto sea argumentativo. Una cosa es la macroestructura y otra cosa es la microestructura. Es decir, un párrafo puede ser de un tipo diferente a lo que es el texto en general. Por ejemplo, si la idea principal del texto es un párrafo argumentativo, entonces está en un párrafo que es argumentativo, ese texto es argumentativo, ¿sí? Porque la intención es argumentativa. Pero puede que el autor, su primer párrafo, para abrir qué sé yo, como un abrebocas, cuente una pequeña historia, ¿cierto? Entonces, o una anécdota, y empieza así y después ya sigue la argumentación. Entonces, una cosa es el tipo de párrafo y otra cosa es la macroestructura del texto, ¿sí? En este caso estamos hablando exclusivamente de los párrafos. Y ese texto hace parte de un texto, ese párrafo 4, hace parte de un texto que es argumentativo, pero el párrafo no es argumentativo porque la tesis no está en este párrafo. Aquí está diciendo, hay múltiples ejemplos y da ejemplos de, digámoslo así, de cambios de nombre o de utilización de eufemismos. Entonces, como está dando un montón de ejemplos, ¿sí? Eso es de ejemplificación, es decir, es un párrafo de ilustración, ¿sí? Este era un párrafo de ilustración. Me imagino que muchos de ustedes, como no conocían el concepto, pensaron que ilustración se refería a dibujar o algo así. Pero es de ejemplificación. Y miren que en realidad era muy fácil, ¿sí? Si ustedes se fijan, era muy fácil. ¿Por qué? Porque dice, hay múltiples ejemplos y después da los ejemplos. Ya. Sí, miren que no era ni complicado siquiera. Sí, es claro. Yo sé que esos conceptos, manejar esos conceptos en tan poco tiempo puede ser difícil. Obviamente yo lo estoy resumiendo a su mínima expresión, sí, pero bueno. Y hay otros conceptos también que hay que tener en cuenta. Estos son algunos ejemplos de conceptos, pero obviamente hay más conceptos por trabajar. Veamos otro ejemplo. Este es de un examen del 2020. Dice, la expresión, un velorio donde falte chibolito no tiene ni pizca de gracia. Párrafo 3. Manifiesta un sentido. Entonces me dan unas opciones, irónico, hiperbólico, metafórico, paradójico. Y ahora miremos el párrafo en el cual se basa. Les voy a dar un momento para que lo lean y enseguida nos volvemos a la pregunta.
Bueno, vamos a mirar ahora la pregunta. En este caso, hay una pequeña explicación de cada opción. Eso tiene que ver con el concepto de figura literaria. ¿Sí? Se están refiriendo a 4 figuras literarias que son la ironía, la hipérbole, la metáfora y la paradoja. ¿Cuál creen que es la respuesta en este caso? Bueno, entonces voy a explicar esos conceptos para la respuesta. La figura literaria llamada ironía es decir lo contrario de lo que se quiere decir. Entonces, por ejemplo, si, bueno, voy a hablar del contexto de Medellín en estos días. Medellín ha hecho mucho frío, ¿cierto? Ha estado frío los días. Entonces uno llega y dice, qué calor tan berraco, ¿sí? En realidad, si uno en ese contexto de un día muy frío llega y dice, qué calor tan berraco, en realidad quiere decir lo contrario de lo que quiso decir. Está diciendo, qué frío, ¿sí? Eso es una ironía, ¿sí? Entonces, ironía es decir lo contrario de lo que yo quiero decir. Pero la ironía necesita un contexto, ¿sí? Entonces, si aquí lo entiendo como ironía, sería como decir que es muy aburrido o que no tiene, o que Chibolito no importa o que no tiene relación con el velorio, pero ese no es el caso. La hipérbole es la exageración, ¿cierto? Una hipérbole es una exageración. Por ejemplo, si yo digo, es más fácil saltarlo que darle la vuelta, eso es una exageración. La metáfora es una comparación indirecta. Es, por ejemplo, si yo digo, tus ojos son luceros, eso sería una metáfora, porque estoy comparando a los ojos con luceros. Y digo indirecta, indirecta porque si yo digo, tus ojos son como luceros, eso sería una comparación directa, el utilizar esa palabra como. Y ahí ya no se llamaría metáfora, sino símil o comparación. Pero si yo no utilizo ese como, esa palabra comparativa, entonces se considera una metáfora. Pero es cuando está comparando una cosa con otra, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, no se está comparando nada con nada, no hay comparación, o sea que no es metáfora. La paradoja es cuando hay un contraste, cuando yo pongo en una misma frase dos conceptos que aparentemente son contrarios, ¿sí? Por ejemplo, una frase de Sócrates, cuando él dijo, solo sé que nada sé. Eso sería una paradoja, porque está diciendo que sabe, pero al mismo tiempo está diciendo que no sabe. Entonces hay como una contradicción, ¿cierto? Esa famosa frase de Sócrates. Y acá también hay una paradoja, porque se supone que un velorio eh, es un momento de tristeza, ¿cierto? Se está despidiendo un ser querido que estiró la pata. Ah, pues, sino que lo diga la familia de Jason Jiménez, en paz descanse Jason Jiménez. Se supone que un velorio es algo triste, pero acá están hablando de un personaje que alegra los velorios, ¿cierto? Entonces aquí hay un contraste entre lo que es un velorio y lo de la gracia, ¿sí? Porque un velorio no es para que sea gracioso. Un velorio es para que se supone pues, que es para que sea triste.
Entonces aquí ahí es una paradoja. Ahora, ¿por qué no es una exageración? Porque uno también podría, varias personas pensaron la exageración. Porque acá están diciendo que es como una especie de tradición, ¿sí? Acá se habla directamente que en realidad al tal Chibolito lo buscan para que alegre esos espacios de tristeza, ¿sí? Porque hace que, si él está presente, como que va a ir más gente al velorio, es lo que van a entender acá, ¿cierto? Dice, lo solicitan como bufón, pues saben que su presencia le garantiza compañía al difunto. También sus vecinos le avisan cuando alguien acaba de fallecer. O sea, evidentemente él cumple una especie de rol en esa comunidad. Un rol paradójico, sí, porque él va y cuenta chistes en un velorio, pero está cumpliendo una función. No es que sea una exageración que lo busquen, tiene un fin, sí. Y a veces él mismo está pendiente de los carteles de exequias que los deudos de los difuntos pegan en las paredes. En Soledad y en varios barrios del sur de Barranquilla es popular la frase según la cual un velorio donde falte Chibolito no tiene ni pizca de gracia. Entonces acá esto no es una exageración, es una paradoja, porque efectivamente Chibolito se supone que sí es gracioso y para eso lo llevan a los velorios. ¿Sí? Aquí hay otra cosa, y es que uno muchas veces cuando lee un texto se enfrenta con uno mismo, se enfrenta con lo que uno piensa, con lo que uno cree. Por ejemplo, si yo asumo como una verdad absoluta que un velorio es triste, si yo leo este texto, yo puedo entender, no, pero esta gente está exagerando, ¿cómo así que gracioso un velorio? Pero es que es otra cultura, ellos lo ven desde un punto de vista distinto, ¿cierto? Entonces yo debo tratar de no pelear con los textos, yo debo entender que cuando yo leo un texto, me están hablando de una gente en particular, de un momento histórico en particular, de una cultura en particular que no tiene por qué ser la mía. Entonces yo debo tener esa mente abierta y entender lo que quiere decir el texto, así se oponga a mis principios, ¿sí? Pues por eso no he de quemarme en el infierno, estoy simplemente respondiendo unas preguntas. Eh, entonces es eso, no permitir que muchas veces la subjetividad de uno, la opinadera, porque todos tenemos una opinión, eso, siempre tenemos una opinión, así no la comuniquemos, se interponga en responder el examen de forma objetiva, que ese es otro problema. Ese es un problema que no se tiene en razonamiento lógico, ¿cierto? En razonamiento lógico, 2 más 2 son 4, pero en competencia lectora no es así. Eso depende de lo que quería decir el autor, de cómo disfrazó lo que quería decir, etcétera. Argumentación, tener criterios y ser objetivo. Bueno, entonces aquí la respuesta es paradójico. Está contrastando la tristeza de la muerte con la alegría que pone Chibolito en el velorio. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? Listo. Entonces miren que aquí vimos conceptos diversos, ¿cierto? Conceptos de homonimia, conceptos de tipos de párrafos, conceptos de figuras literarias. Si bien la universidad no hace muchas de esas preguntas, recuerden, todas las preguntas son importantes. Una pregunta es la diferencia entre pasar y no pasar. Esto es otra de las cosas mínimas que se deben conocer para responder las preguntas de la Universidad de Antioquia. Y son los niveles de lectura. De hecho, todas las preguntas de la Universidad de Antioquia están hechas con ese modelo, el modelo de los niveles de lectura. Cuando hablamos de niveles de lectura, hablamos de básicamente 3 niveles, que son el literal, el inferencial y el analógico. Si uno va a profundidad, incluso se puede categorizar más. Hay diferentes tipos de preguntas literales, diferentes tipos de preguntas inferenciales, diferentes tipos de preguntas analógicas. Algunos hablan de un nivel crítico intertextual con respecto a las analógicas, pero eso es discutible, porque en realidad el examen no lo pone a uno a opinar o a hacer juicios de valor, sino más bien a entender lo que quiere decir el autor.
Entonces, analógico es eso porque se hace una comparación. Pero bueno, miremos ejemplos de esas preguntas. Lo literal es lo que está tal cual en el texto, ¿cierto? O si acaso con un sinónimo. Entonces ahí hay que tener vocabulario y entender los sinónimos. Entonces, cuando a mí me hacen una pregunta literal, se supone que para responder esa pregunta yo debo buscar la respuesta en el texto y la voy a encontrar. Y si no encuentro la palabra que está en las opciones, entonces es porque voy a encontrar un sinónimo, ¿sí? Entonces las preguntas literales son las más fáciles. En cuanto a si hablamos pues del concepto de los tres niveles, las literales son las más fáciles, ¿sí? Y ahí, ¿qué tengo que hacer? Buscar, rastrear, ¿sí? Entonces ahí incluso no tengo que entender muy profundamente el texto, sino que con una lectura superficial yo puedo llegar a responder bien estas preguntas. Por eso es el nivel más fácil. Y por eso hablamos de niveles, porque es como pelar la primera capa de la cebolla. Yo no tengo que pelar la segunda para responder esta. Pero para responder las inferenciales, ahí sí me toca pelar la segunda capa. Tengo que llegar más profundo en el texto. Entonces, lo que yo les diría es que en las literales ustedes no se deberían equivocar, ¿cierto? Esas son las que uno sí o sí debería responder correctamente. Miremos este ejemplo. Entonces vuelvo y digo, cuando el autor dice en el primer párrafo esto último, se refiere al. Y las opciones son intento de escribir, disfrute de la poesía, pasar de la vida, proceso de escritura. Este es del 2021. Miremos este parrafito y enseguida los devuelvo hacia la pregunta. Entonces ahora me devuelvo a la pregunta. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Bueno, les veo bien. Como les digo, las preguntas literales son las más fáciles. Entonces miremos. Dice, he descubierto que esto último es lo más importante. Y la pregunta dice, cuando el autor dice en el primer párrafo, esto último, se refiere a. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Y aquí viene una explicación conceptual. Cuando dicen ahí, esto último, eso es un referente anafórico, ¿cierto? Algunos lo llaman marcador textual. Eso se está refiriendo a algo que se mencionó antes, ¿sí? Ese demostrativo, ese adjetivo demostrativo, me está hablando de algo que se mencionó antes. ¿Antes de qué? Antes de esto último. Pero entonces, ¿hasta dónde me devuelvo? Me debo devolver al último periodo. ¿Cómo así que al último periodo? Un periodo es el espacio que está entre el comienzo del párrafo y un punto seguido, o entre un punto seguido y un punto seguido, o entre un punto seguido y el final del párrafo. Por ejemplo, el primer periodo en este texto va desde la verdad hasta ofrecer. El segundo va desde he pasado hasta disfrutando. El tercero va desde he descubierto hasta importante. Y el que sigue va desde embebido hasta asunto. Entonces, como esto último está en he descubierto esto último, yo me debo volver al anterior periodo. Es decir, desde que he pasado hasta disfrutando. ¿Y qué fue lo último que mencionó en ese periodo? El disfrute. ¿Y qué está disfrutando? La poesía. ¿Cómo sé que lo que está disfrutando es la poesía? Embebido en la poesía. ¿Sí?
O sea, está embelesado en la poesía. O sea, lo que está disfrutando es leer, pero ¿leer qué? ¿Analizar qué? ¿Escribir qué? Poesía. ¿Sí es claro? Entonces ahí sería el disfrute de la poesía. Veamos el nivel inferencial. Obviamente esto sería necesario trabajarlo más a profundidad, pero digamos que es lo mínimo que uno debe conocer. Del párrafo 2 se deduce que. Entonces miren que, ¿cómo identifico las preguntas inferenciales? Me va a hablar de deduce, infiere, colige, interpreta, representa, simboliza, etcétera. ¿Sí? Me toca inferir, o sea, en este caso, las opciones de respuesta no van a estar tal cual en el texto, sino que es algo que yo deduzco, que yo llego a esa conclusión a partir de lo que dice el texto, pero el texto no me lo va a decir directamente. Ahí sí me toca leer entre líneas, ahí sí me toca pelar la segunda capa de la cebolla, ¿sí? Entonces debo leer más profundamente. En ese caso, ahí sí que es importante no dejar pasar una palabra que no entienda porque se me puede ir el texto, ¿sí? En las literales no es tan importante, pero en las inferenciales sí. Hay que ser más profundos en la comprensión del texto. Entonces dice, del párrafo 2 se deduce que el lenguaje no refleja la noción de realidad. El lenguaje y la realidad están íntimamente ligados. La realidad se usa para maquillar el lenguaje. La transformación del lenguaje moldea la realidad. Entonces vamos a ver el párrafo. Si un vistazo al párrafo y enseguida nos volvemos a la pregunta. Ahora voy a la pregunta. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? En este tipo de preguntas es normal que incluso uno le dé por devolverse otra vez al texto, ¿sí? En eso también les doy un consejo. Es mejor responder 10 preguntas bien que 30 preguntas mal. Es decir, lo ideal sí sería tomarse un minuto, minuto y medio y responder las preguntas todas correctamente, ¿cierto? Pero va a haber preguntas más difíciles que otras. Si me toca dedicarle más tiempo para responderla bien, hágale. Obviamente hasta un límite, ¿sí? Yo no me puedo quedar 10 minutos en una pregunta. Pero es mejor responder bien. Hay que asegurar la mayor cantidad de respuestas correctas para tener el mayor puntaje posible. Volvemos a la pregunta.
Bueno, ahora sí tengo más opciones acá. Pero miren la diferencia. En las otras preguntas, que la mayoría eran literales, la mayoría de ustedes respondía al unísono, ¿cierto? Porque las literales son relativamente más fáciles. Pero las inferenciales es otra la vaina. Miren que ahí sí toca hacer un análisis más profundo y por eso ustedes están dando respuestas diversas. Vamos a analizar las opciones. Siempre traten de poner todo en los términos más simples. Simplifiquen al máximo, ¿sí? Cuando uno simplifica al máximo lo que está leyendo, lo que está entendiendo, obviamente todo se vuelve más fácil, más claro, ¿sí? Más nítido. Miremos, el lenguaje no refleja la noción de realidad, o sea que ahí no hay relación entre el lenguaje y la realidad. El lenguaje y la realidad están íntimamente ligados. Me está diciendo que hay una relación estrecha entre lenguaje y realidad. La realidad se usa para maquillar el lenguaje, es decir, la realidad es una herramienta para el lenguaje, ¿sí? La transformación del lenguaje moldea la realidad. Me está diciendo que es el lenguaje el que cambia la realidad, mientras que en la C es la realidad la que cambia el lenguaje, ¿sí? Entonces, en la primera no hay relación entre lenguaje y realidad. En la segunda hay una gran relación o una relación estrecha entre lenguaje y realidad. En la tercera, la realidad es más importante que el lenguaje. Y en la cuarta, el lenguaje es más importante que la realidad. Ya habiéndolo puesto en términos simples, miremos qué me dice el texto. Dicen los entendidos que el lenguaje determina y moldea nuestras nociones de realidad. Ahí está de acuerdo con la C. Y que en esa medida al transformarlo actuamos sobre ella. Listo. Está diciendo que hay una más importante que la otra. ¿Sí? Después dice, pero es un conector adversativo. Me está diciendo que lo que va a decir contradice lo que acabé de decir. O sea, lo que digo después del pero se opone a lo que dije antes del pero. Hay quienes creen que debe ser al revés, de manera que la transformación de la realidad termina reflejándose en el lenguaje. Camino más largo y empinado. Entonces, en la primera está diciendo que el lenguaje moldea la realidad. O sea, el lenguaje es más importante que la realidad. Y en la segunda está diciendo que primero cambia la realidad y así termina cambiando el lenguaje. En la primera parte del texto es más importante el lenguaje, en la segunda parte del texto es más importante la realidad. Pero en ambas partes hay una relación estrecha entre la realidad y el lenguaje. Ahora miremos las opciones. La A se descarta porque según esto acá no hay relación entre las dos. Y en todo el texto había relación entre las dos. El lenguaje y la realidad están íntimamente ligados. En todo ese párrafo hay una relación. Así uno sea más importante que el otro. En los dos pedazos del párrafo, porque había dos momentos, en los dos hay relación entre lenguaje y realidad. ¿Sí? O sea, la B sí. Miremos la C. La realidad se usa para maquillar el lenguaje. Ese sería solo un pedazo del texto. Faltaría el otro. La transformación del lenguaje moldea la realidad. Ese es otro pedazo del texto. Entonces miren que la C y la D, aunque sí están en el texto, son solo una parte. ¿Sí? Faltaría la otra parte. ¿Sí? La A es falsa y la B sí está cumpliendo lo que se deduce con respecto a todo el párrafo. ¿Sí? Por eso la respuesta correcta es la B. Sí es claro. A medida que uno se acostumbra a trabajar y a hacer estos ejercicios, se le va mucho más rápido. ¿Sí? Obviamente acá como se está haciendo una explicación del proceso, etcétera, parece muy largo, pero es para que lo entiendan a profundidad. Pero a medida que uno se acostumbra, todo se vuelve más fácil. ¿Sí?
Ahora veamos las preguntas analógicas. Así como las preguntas literales eran las más fáciles, en las inferenciales ya se complicaba un poquito la cosa, las analógicas son las más complejas. ¿Por qué? Bueno, aunque eso depende. El nivel analógico es el nivel más profundo. Y es cuando yo ya entendí la literalidad, cuando yo ya entendí lo que quería dar a entender precisamente el autor, o sea, lo inferencial. Y lo entendí tan profundamente que yo ya puedo comparar el texto, ya sea con una situación hipotética relacionada con una parte del texto, o con una frase dicha por otro autor, o un párrafo con otro párrafo, que al final del examen, normalmente la mayoría de las pruebas son con dos textos, y al final del examen se comparan, hay unas 6 preguntas comparando el texto uno con el texto 2, aunque no siempre es así. A veces la prueba puede ser un solo texto, a veces la prueba pueden ser hasta 4 textos, es lo máximo que he visto. Pero lo más común son 2 textos. Entonces aquí esta pregunta me va a comparar una frase del texto con una situación hipotética. Esto es del último examen de admisión, no, o del anterior a ese. Este es del anterior a ese. O sea, el penúltimo examen de admisión dice, cuando el autor dice que quedan explicitados, registrados y convertidos en material económico, cuando no literalmente en propiedad, para las empresas que poseen las principales plataformas y soportes del entorno digital, está poniendo de relieve una crítica que se puede ejemplificar con este caso. Entonces me da unas situaciones hipotéticas, ¿sí? Y está hablando de los contenidos que crea un usuario, ¿sí? Aquí no es necesario devolverse al texto, ¿sí? No, en este caso no es necesario devolverse al texto. ¿Este texto de qué hablaba? Básicamente, o sea, en términos simples, estaba hablando de que los contenidos que subía una persona a Internet se convertían en propiedad de esas plataformas donde se subía el material de las personas, ¿sí? En términos simples. Ahora, acá lo está diciendo esta frase, ¿sí? Cuando el autor dice que quedan explicitados, registrados y convertidos en material económico cuando no literalmente en propiedad para las empresas que poseen las principales plataformas y soportes del entorno digital. Está poniendo de relieve una crítica que se puede ejemplificar en este caso. ¿Cuál de esos casos hipotéticos está de acuerdo con la frase que está entre comillas? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, veo que están al unísono con la A. Entonces miremos. Cuando yo voy a mirar una pregunta analógica, digamos que una analogía es una comparación. Entonces hay unos elementos que se comparan, ¿sí? Y yo lo que debo identificar son esos elementos que se están comparando. Entonces, acá hay dos condiciones en esa afirmación. Es el contenido, o sea, lo que se creó, el material digital que se creó, eh, y que eso se convierte en propiedad de la plataforma donde se sube. Eso es. Esos son lo que estoy comparando. Entonces, la opción que yo escoja debe tener esos dos elementos. Entonces voy a revisar de abajo hacia arriba. Una publicidad de una cadena de supermercados que llega al spam
del correo de un usuario. Entonces recuerden, habíamos dicho que un contenido creado por el usuario. Esa publicidad la creó el usuario o no la creó el usuario. Entonces, esa publicidad la está creando la cadena de supermercados. La está recibiendo el usuario, ¿sí? Pero no es un contenido que creó el usuario. Como no está cumpliendo esa condición, ¿sí? De ser un contenido creado por el usuario, entonces no puede ser la respuesta de la analogía. Miremos la C. Un video que alguien comparte en Facebook. ¿Ese video fue creado por el usuario o no? En este caso, no sabemos si lo creó o no, lo está compartiendo en una plataforma. O sea que digamos que ahí ese concepto, de hecho, sí es comparable con uno de los conceptos de lo que dice el párrafo. Eso sí. Pero miremos, ahora miremos el segundo término. El segundo término es que la plataforma lo explote. Entonces lo subió a Facebook, ¿sí? Pero ahí no dice que Facebook le está sacando platica ni nada. Ahí dice que está invitando a seguir las redes sociales de una tercera persona. Ahí el que se beneficia es supuestamente la celebridad de Hollywood, pero la celebridad de Hollywood no dice ahí que sea el dueño de Facebook. O sea que no cumple el segundo criterio. Cumplió el primero, o al menos no se descartó el primero, pero no cumple el segundo criterio. Miremos la B. Una selfie publicada en Instagram. ¿Eso es un contenido del usuario o no? Como dice que es una selfie, se la tomó él mismo, o sea que sí. Ahí sí no hay discusión, sí. Listo. Es contenido creado por el usuario, listo. Ahora, la plataforma se beneficia de ello, dice, y gracias a la cual el sujeto aumenta el número de seguidores. El que se está beneficiando en esos términos sería el usuario, no la plataforma. O sea que la B, no. Por descarte es la A. Y miremos por qué la A. Un video personal que un sujeto sube a YouTube cumple el criterio de que es un contenido creado por el usuario y termina siendo objeto de explotación económica por parte de los dueños de la plataforma. La plataforma se está aprovechando de ese contenido creado por el usuario, que es lo que decía el texto. O sea que la A es correcta. ¿Sí es claro? Listo. Vamos con la siguiente. Eso con respecto a los niveles de lectura. ¿Sí? De hecho, eh, si quieren profundizar en el tema, en nuestros canales de YouTube, de TikTok, ah, de Instagram, hay material que pueden observar. Hay varios videos ahí explicativos por si quieren echar un vistazo y profundizar en ello, en algunas de las cosas que hemos visto hoy. Ahora, esta es otro tipo de preguntas, o más bien algo que se debe tener en cuenta en las preguntas, y es como las condiciones que le ponen a uno. Hay preguntas que lo condicionan, ¿sí? Miremos. Se sacrifica la elocuencia y el sentido, párrafo 7, es una afirmación que hace. Entonces acá me están poniendo una condición, ¿sí? Esta pregunta es literal, es del nivel literal. Me están poniendo una condición y es identificar cuál de esas personas lo dijo. ¿Sí? Para eso, obviamente, debo mirar el párrafo 7. Entonces, echémosle un vistazo al párrafo 7. Este también es de una prueba reciente, pero esta sí no me acuerdo de qué año es. Échenle un vistazo al texto y enseguida respondemos la pregunta.
Bueno, echémosle un visto. Bueno, vamos a ver en las opciones. ¿Cuál creen que es la respuesta? Entonces aclaro. ¿Por qué aparecen esas opciones? Por ejemplo, Sergio Roncayo creo que no aparece en ese párrafo, pero está en otro de los párrafos del texto. Federico Arango, ¿por qué aparece ahí? ¿Quién era Federico Arango? Vamos a ver si sí pusieron atención. ¿Quién era Federico Arango? ¿Por qué dan esa opción de Federico Arango? Muy bien, el autor de todo el texto, ¿cierto? Pero recuerden que un autor puede citar a otro, que en este caso fue lo que ocurrió, ¿sí? ¿Por qué mencionan a Ludwig Wittgenstein? ¿Por qué? Ahí hablan de perspectiva wittgensteiniana, o sea que se refieren indirectamente a Wittgenstein, pero no fue una frase de él. Entonces miremos el texto ahí, me parece que respondieron bien todos. Y dice acá, por acá dice, explica Santiago Rivas, bla, 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 bla. Para él, o sea, para Santiago Rivas, de esta manera se sacrifica la elocuencia y el sentido en pro de la forma. Ahora, acá hay algo muy interesante en lo cual se deben fijar. Se supone que lo que dice Santiago Rivas, al ser una cita, está entre comillas, ¿cierto? Años de segregación activa, bla, 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 bla. Esta cruzada, explica Santiago Rivas. Eso está entre comillas porque lo dijo Santiago Rivas y no el autor. Otra cosa que dice Santiago Rivas es, muchas de esas poblaciones, bla, 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 comunicarnos entre nosotros. Dice, añade Rivas. Está entre comillas porque lo dice Santiago Rivas. ¿Por qué entonces decimos que eso lo dijo Santiago Rivas y no el autor del texto si no está entre comillas? Porque también es válido algo que se llama una paráfrasis. La paráfrasis es cuando yo cito a un autor o digo algo parecido a lo que dijo un autor, pero lo digo con mis palabras. O sea, doy a entender la misma idea que ese autor, pero con mis palabras. Y en todo caso lo debo citar. Y aquí lo están citando porque dice para él, o sea, para Santiago Rivas. ¿Sí? Entonces el autor, al no ponerlo entre comillas, está indicando que está parafraseando a Santiago Rivas, que no lo está citando textual, sino que lo está parafraseando, pero que es autoría de él, de Santiago Rivas. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una cita textual y una paráfrasis. Entonces aquí, efectivamente, fue Santiago Rivas. Sí, es claro. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Con las expresiones guiño y buen hombre, párrafo 2, el autor se refiere respectivamente a, esto es del 2023, no estoy seguro, ¿no? Bueno, entonces dice, acá hay que tener en cuenta las condiciones, ¿cierto? ¿Qué condiciones me están poniendo acá? Primero, a lo que se refiere el autor, ¿cierto? Segundo, dice respectivamente. Cuando a mí me dicen respectivamente, me están poniendo la obligación de que la respuesta siga el mismo orden. Es decir, aquí se mencionó la palabra guiño primero y luego la expresión buen hombre de segundo. O sea, que lo primero se debe referir al guiño, ¿sí? O sea, lo que está antes de ese slash, de ese barra inclinada, debe referirse al guiño, y lo que está después de la barra inclinada, o sea, la segunda parte de las opciones de respuesta, debe referirse al buen hombre, ¿sí?
Uno siempre debe tener en cuenta las condiciones de la pregunta. Si no me hubiese dicho respectivamente, ahí no importaría el orden, pero como me dijo respectivamente, debo seguir el orden. Ahora miremos el texto. Bueno, pero miremos las opciones. Dice, Guiño, un columnista latinoamericano, el golpe en el hígado, un orador latinoamericano o el uso del lenguaje rebuscado. Buen hombre, que si se refiere a el orador, a él mismo, o sea, el autor del texto, al uso de la palabra inconmensurable o el orador. Entonces miremos. Les voy a dar un momento para que lean el texto y enseguida les pregunto. Bueno, vamos a ver la pregunta. Me devuelvo. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Bueno, también me devuelvo entonces otra vez al texto, a ver si... Las expresiones buen hombre y guiño están al final, pero obviamente se refieren a algo mencionado en el texto, porque dice se refiere, o sea que es una pregunta literal. Puede estar tal cual en el texto o parafraseado. ¿Cuál creen que es la respuesta a los demás? O como le diría un policía gringo, tienen derecho a guardar silencio. Bueno, veo que ahí hay dos Ds. Entonces miremos. Efectivamente es la D. Y vamos a ver por qué. Cuando en el texto dice guiño, de hecho no lo dice con claridad. Aunque acá dice se refiere, no lo dice con claridad del todo porque, bueno, en realidad el texto en general está hablando precisamente de ese uso del lenguaje rebuscado. Acá en ninguna parte del texto dice uso del lenguaje, pues de este párrafo, habla del uso del lenguaje rebuscado, pero me da un ejemplo de ello. ¿Cuál es el ejemplo? Dice, cuando escucho a cualquier orador latinoamericano diciendo que
La depuración de las costumbres políticas es un propósito nobilísimo e insoslayable. O sea que acá él está dando un ejemplo de lo que es el lenguaje rebuscado. O sea, esos son puras palabras rebuscadas, ¿sí? Y él dio más ejemplos. Día retropróximo. O sea, uno para qué va a decir día retropróximo si puede decir ayer. Eso es buscar rodeos, buscar pendejadas, rebuscar, ¿sí? Entonces, y acá dice que le da rabia, pero entonces ya después le pareció cómico, ¿sí? Entonces dice, no me acuerdo de Cicerón, sino de Cantinflas. Entonces ya se burla de esos que utilizan el lenguaje rebuscado. Por eso insisto, sonrío y hasta lo tomo como un guiño, que el buen hombre, o sea, un guiño es como un buen gesto, ¿sí? Pero en este caso, ¿cuál es el buen gesto? Entre comillas, el uso del lenguaje rebuscado. ¿Y por qué es un buen gesto? Porque lo está entreteniendo, lo está haciendo reír, ¿sí? ¿Y quién es ese buen hombre? El que utilizó el lenguaje rebuscado. ¿Y quién utilizó el lenguaje rebuscado? Cualquier orador latinoamericano. Listo, entonces vamos ahora sí a la pregunta. Un columnista latinoamericano no era columnista, eso sería ser demasiado preciso. Él hablaba de orador latinoamericano, por eso la A no corresponde ni siquiera al buen hombre. Además, esto se parece más a lo que está de segundo, es decir, al buen hombre, no al guiño, ¿sí? Esta parte del orador sería válido, porque él habló de un orador, sería válido, pero como la primera parte, un columnista latinoamericano no corresponde con el guiño, es decir, no corresponde con el uso del lenguaje rebuscado, no vale. Golpe en el hígado. En algún momento él se refirió a que eso era un golpe en el hígado, pero ya cuando él lo llama guiño, un guiño es algo más positivo, ¿cierto? Cuando alguien guiña el ojo está coqueteando, ¿sí? O sea, es algo positivo. Entonces, golpe en el hígado es negativo. Y es porque hay dos momentos en ese párrafo. Al principio le parece que le da rabia ese uso del lenguaje rebuscado y ya después le parece algo cómico, ¿sí? Entonces, ya el golpe en el hígado, no. Ya cuando él dice guiño, eso ya no es el golpe en el hígado. Y no es el mismo porque no es el autor el que está usando el lenguaje rebuscado. El autor no se está burlando de sí mismo, sino de los que utilizan el lenguaje rebuscado. O sea que la B no. Veamos la C. Un orador latinoamericano, eso sería válido, pero para la segunda parte, para el buen hombre. Como acá dice respectivamente, ya, eso no vale. Tenía que estar de segundo. Miremos la D, por descarte es la D. El uso del lenguaje rebuscado, él dio un ejemplo de ello. Eso es lo que le provoca comicidad al autor. El orador, sí. Aunque no diga latinoamericano, él habló de un orador, o sea que es válido. La respuesta es la D. Aunque esta pregunta se supone que es literal, al decir se refiere, en realidad tiene una parte inferencial, que es ese uso del lenguaje rebuscado. Eso, por ejemplo, es una pregunta que le puede dar complejidad, ¿sí? Porque uno la enfrenta como literal y tiene un pedazo inferencial, ¿sí? Aunque el orador sí está literal, ¿sí? Él dijo orador latinoamericano. Hay otro tipo de preguntas que son las de precisión semántica. Acá es muy importante los significados. Y esas siempre están en el examen, ¿sí? Por ejemplo, no todos los exámenes preguntan por figuras literarias, pero porque digamos que el examen evalúa una cierta cantidad de temas. Como solo son 40 preguntas, ellos no alcanzan a evaluar todos los temas en una sola prueba. Entonces, hay unos tipos de preguntas que siempre salen y hay otras que rotan, es decir, bueno, en este examen preguntamos por figuras literarias, en el próximo no lo vamos a hacer, vamos a preguntar otra cosa. ¿Sí? De pronto preguntamos homonimia. Tal. Entonces, eso es algo que he notado también en el examen a medida que lo he estudiado, que llevo muchos años estudiándolo, y es que va cambiando de algunos temas, pero después vuelve y los pregunta. Entonces ellos tienen como un banco de temas, llamémoslo así. A propósito, yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, aunque aclaro que no tengo relación directa con quienes hacen el examen. ¿Sí? Aclaro eso.
Y bueno, volviendo pues aquí al tema, veamos un ejemplo de una pregunta de precisión semántica. La frase del párrafo 1, todo lo hermoso es amable, el término amable significa. Entonces miren, si uno no se devuelve al texto, sin devolverse al texto, uno le da una respuesta, ¿cierto? Pero en este caso es buena idea devolverse al texto para ver qué es lo que quiere decir el autor. Aunque aparentemente la palabra amable, cualquiera sabe el significado, yo debo mirar qué sentido le está dando el autor. Este es un examen que se hizo tomando un fragmento del Quijote, el fragmento de Marcela del Quijote. Este sí lo va a leer, dice: hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís, y aun queréis, que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Entonces acá la pregunta es, ¿qué quiere decir ese amable en todo lo hermoso es amable? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Acá hay otra pista, pero ojo, que no siempre va a haber esa pista en una pregunta como esta. La pista que hay es que parece como si hubiera sido una pregunta de Septo, ¿cierto? Porque hay tres respuestas que se parecen mucho, que son las definiciones que cualquier persona pensaría con respecto a, vea, esta persona es amable, es gentil, es buena persona, es cordial, es buena gente, pero no puede haber tres respuestas correctas. Entonces se debe referir a otra vaina. Y ya cuando uno nota en el texto lo que quiere decir ese fragmento, cuando Marcela habla y dice que entiende que todo lo hermoso es amable, es decir, todo lo hermoso aparentemente es digno de ser amado, ¿cierto? Eh, tiene esa condición de ser amada. Ahí está. La respuesta es la A. Muy bien. Miremos otro ejemplo. El término esparcidos significa en el texto. Bueno, ahora vamos a echarle un vistazo al texto. Este sí les dejo un momento para que lo lean y enseguida les muestro la pregunta. Listo. Vamos a mirar. Ah, ¿cuál creen que es la respuesta ahí?
Entonces, miren, em, en realidad, si uno toma la palabra esparcido, podría ser cualquiera de esos, ¿cierto? Pero en el contexto en que se dan a entender en el texto, se refiere más, primero, no es que ese conocimiento lo tiraron, que eso sería arrojados, entonces eso se descarta fácilmente. Expandido es hacerlo más grande y también extendido es como hacerlo más extenso, ¿cierto? Para dar un ejemplo, para que lo entiendan, para que lo entendamos mejor. Un expansor de oreja, que eso estuvo de moda hace algún tiempo, no, todavía habrá gente que lo use, pero ya no está tan de moda, que es un hueco, que hacía el hueco de la oreja más grande, ¿cierto? Ese es un expansor. ¿Por qué? Lo hace más grande. Entonces ahí no se refiere a hacer más grande el conocimiento. Se refiere a utilizar el conocimiento que ya está, ¿sí? Y extensión es como qué tan grande es, o sea, también se refiere a tamaño y no se refiere a tamaño. Se refiere es a que es conocimiento que se ha comunicado o se ha conocido, ¿cierto? En muchos lugares. Eso es difundir, ¿sí? Un ejemplo de difundir, radiodifusora, es decir, una emisora de radio, difunde el contenido, ¿sí? En muchos lugares. Lo comunica al mismo tiempo que llega a varios lugares. O sea, está cumpliendo esas dos condiciones. En este caso, cuando dice conocimientos esparcidos, se refiere a eso. A que es un conocimiento que se conoce en diversos lugares. Está cumpliendo las dos condiciones de la palabra difundir. Por eso, la respuesta precisa es difundidos. Pero esta es una pregunta que pondría a pensar a la gente, ¿cierto? Muchos se podrían confundir con, de pronto no con arrojados, pero sí con expandidos o extendidos. Por eso se llaman preguntas de precisión semántica. Veamos otro ejemplo. Este es del último examen de admisión. Dice, propagación natural puede considerarse como. Entonces tenemos hermosa y de resplandor naranja, solamente sobre las ruinas y los escombros, sin ninguna intervención humana, lenta propagación de las esporas. Entonces miremos el párrafo donde está eso. Les doy un momento. Ahí está subrayado lo de propagación. Pero les doy un momento para leer y enseguida nos devolvemos a la pregunta. Bueno, miremos la pregunta. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta en esa pregunta? En este caso, la precisión semántica no es de una sola palabra, sino de una frase, de una expresión.
Bueno, miremos. Todo eso que está ahí se mencionó en el texto. Hay una que puede ser bastante confusa y me extraña que no hayan dado esa respuesta, que es la D, porque de hecho dice propagación, ¿cierto? Está hablando de la propagación. De una les digo, cuando uno hace una pregunta no debería poner la misma palabra que utilizó en el enunciado en la respuesta. Eso no es correcto, pero lo hicieron, ¿sí? Y de hecho lo hicieron porque era una cáscara, una trampa, ¿sí? Una opción, un distractor, es como se le llama técnicamente, ¿cierto? Esa opción es un distractor. La respuesta correcta es la C, porque hay un contraste entre lo que, pero implícito, ¿cierto? Toca inferirlo. Un contraste entre lo que es causado por el hombre y lo que es causado por la naturaleza. Si yo hablo de propagación artificial, sería una propagación que no es parte de la naturaleza, sino que, por ejemplo, es creada por la intervención del hombre. Y eso, en contraste, la propagación natural sería sin la intervención del hombre, ¿cierto? Cuando ahí hablan de propagación natural, se refieren a eso, a que el hombre no interviene, a que lo hace la planta por sí sola, a que lo hace la naturaleza por sí sola. Entonces, propagación natural sería sin intervención humana. ¿Sí? Y sí, esa sería la respuesta. ¿Sí? Porque lo humano, la intervención humana ya sería artificial. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. El día de mañana eh, va a ser la clase de razonamiento lógico a las 6 p.m. para que estén pendientes. En el canal se publica el link, el vínculo, para que estén pendientes del canal. Mi compañero pues va a traerles también material actualizado, así como lo hice yo. Y bueno, y pasado mañana también habrá clase, pero ahí sí no sé, la de pasado mañana sí la voy a dar yo, la va a dar mi compañero, va a hablar con él. Recuerden que pues estamos a su servicio. La próxima semana ya empezamos el curso pago, pero pues esta semana es gratis. Eh, como ven, hay muchos conceptos que hay que conocer. Nosotros le estamos dando el mínimo viable, como dicen por ahí, pero obviamente son muchos los conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de responder la prueba de admisión. Espero que la explicación haya sido de su agrado, que haya sido lo más clara posible. Y bueno, nos vemos pasado mañana o el viernes. Les deseo una feliz noche. Que Dios los bendiga y les vaya muy bien. Fue un placer haberles colaborado algo en una explicación. Espero que me hayan entendido. O bueno, más bien espero que me haya dado a entender bien y que les vaya muy bien. Dios los bendiga. La grabación se las comparto más tarde en el canal. Que esté muy bien. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego.